amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. En ti hay plenitud. Vida, verdad y luz.
Dale otro aplauso. Muchas gracias, hermano Aristeo. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos de mi corazón. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Se ven bien? ¿Se van bien? ¿Se ven bien? Gracias a Dios. ¿Huelen bien? Pues entonces nos vamos a arrancar. Estamos en la segunda carta del apóstol Juan. Y estamos en el único capítulo, porque nada más tiene un capítulo, pero estamos en el versículo 3. Y como la mera verdad, pensaba ir más adelante, pero no pude, porque el versículo 3 es un gigante, tiene tanta información, tiene tantas cosas que darnos, que se los prometo que me puedo pasar todo el día hablando de lo que el capítulo 3, de lo que el versículo 3 dice, lo que significa, pero solamente vamos a estar un ratito aquí. Entonces, basado en esto, le digo, el título del estudio, hermanos de mi corazón, es así. Y lo agarré, la mera verdad, le batallé tanto porque digo, ¿en qué me enfoco? ¿Qué es lo que tengo que decir del versículo 3? Y simplemente las palabras que dicen, las palabras que incluyen, el significado de ellas encierra el evangelio entero, encierra el plan de Dios de salvación completo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde antes de la creación. Y puse así en el título que está en la pantalla, dice verdad, amor, gracia, misericordia, paz. Si la verdad, hablamos de la verdad un poco, o nos enfocamos en la verdad, lo que fue la semana pasada, en los versículos 1 y 2. Y déjenme le leo el versículo 2, en donde dice, está basado en eso, digamos, es continuación del versículo 1 y 2. Pero del versículo 2 habló mucho de la verdad y dice así, versículo 1 y 2, pero el 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces, la verdad está con los hijos de Dios y permanecerá para siempre con nosotros. La verdad no puede cambiar, es más, tenemos que estar sentados en la verdad. ¿Sí? Es como que es tu casa sentada en la verdad, es el cimiento. Si no tienes tu casa sentada en el cimiento de la verdad, entonces tu casa está a punto de destruirse, porque cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier temblorcito la va a destruir. Entonces tenemos que estar afirmados, reconfirmados en la verdad que tenemos y que permanece para siempre. Entonces así comienza el versículo 3 y lo voy a decir antes de ir al resumen, pero para que ya ir entendiendo de lo que vamos a hablar hoy. Dice en el versículo 3 de segunda carta de Juan, en el capítulo 1, dice, sea con vosotros. Sí, una vez que dijo, la verdad está con nosotros y va a permanecer para siempre, póngale ahí la verdad, porque así comenzamos y ahí tenemos que amarrarnos. Dice en el 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y obviamente vamos a adentrar en esas tres cosas. Dice, y luego dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, pero luego pone un énfasis completamente increíble que nos debe de sacar de nuestros calcetines, como dicen por ahí, ¿no? Dice, se lo repito, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Sí, esta confirmación, esta afirmación, si lo quieres decir, es de que es del Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Esto es de la misma divinidad, de la misma sustancia. Esto es, tenemos un solo Dios y Él es el que nos dio, como nos dio la verdad y nos mantiene en la verdad. Nos va a dar gracia, misericordia y paz. De Él nos viene, porque dice ahí, de Dios. ¿De quién nos viene? Dice otra vez, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quién viene todo esto? Del Padre, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y luego termina diciendo, en verdad, obviamente confirmando en lo que estamos, y en amor. Les prometo que es un versículo tan chico que no cabe en el mundo. Es maravilloso y vamos a hablar de eso. Estoy emocionado y vamos a ver qué el Señor tiene preparado para nosotros esta tarde. Déjenme le hablo un poquito ahora sí de lo que pasó la semana pasada. Nada más voy a recordar un tantito. Dice Juan apóstol, dirigiéndose a un grupo de personas que conocen la verdad. Déjenlo leo otra vez, el 1 y 2. El anciano, la señora elegida y a sus hijos y la señora elegida son los que conocen la verdad.
Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Dice en el 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Obviamente se trata solamente de que los hijos de Dios están en la verdad y por eso se aman, como dijimos aferradamente la semana pasada. Entonces puse acá apóstol Juan dirigiéndose a un grupo de personas que conocen la verdad y por la verdad se aman entre sí. Es importante que se diga que se habla, cuando hablan de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es esa verdad de lo que están hablando? ¿De qué están metidos ellos? Digamos, ¿qué es la verdad que los tiene unidos y por eso se están amando? Pues es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios que, digamos, se encerraría desde Génesis a Apocalipsis, haciendo, digamos, una cima, y en la cima está Jesús muriendo por nosotros en la cruz, resucitando, dándonos vida eterna, porque ese es el Evangelio. Sí, esa es la verdad que está en el grupo de las personas a las cuales Juan les escribe y dice que se aman. Dice que Jesús es Dios, que es lo que encierra, lo que conjuga la verdad, y que obedezcamos su palabra y nos amemos. Pues siempre esta verdad estará con nosotros. Esta verdad, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de la que Dios habla en la Biblia, es la que nos mantiene juntos, unidos en amor, y nos mantiene juntos, unidos en amor para con Él, porque Él nos ama. ¿Sí? La semana pasada puse énfasis, y voy a comenzar con esto, y ahora sí nos vamos a ir a la introducción y a lo que es el estudio. Pero déjenme le digo, en este estudio de aquí no habla de la verdad, porque se supone que nosotros ya entendimos que la verdad nos amarra. Sí, que la verdad es antes y es superior, es más grande que el amor, porque el amor cabe en la verdad, porque la verdad es lo que tenemos. Si no tenemos la verdad, entonces nos amamos falsamente. El amor puede ser falso, puede ser sentimental, la verdad siempre es la misma. La verdad nunca cambia. Ahora, comienza aquí diciendo que gracia, misericordia y paz. Gracia y misericordia, hasta allí, gracia y misericordia y amor se puede confundir. La gente los menciona al mismo nivel, lo cual no es que sea falso. La gracia y la misericordia vienen del amor, ¿sí? Nacen del amor. El amor mismo, sí, es Dios. Entonces, pongámoslo así, y vamos a ponerlo de esta forma. Lo voy a decir ahorita en el estudio, pero dice la Biblia que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Pero también tenemos que estar de acuerdo en que el amor no es Dios. ¿Está bien? El amor no es Dios. Dios es amor, es un atributo que anuncia quién es Dios, es el amor. Pero el amor no es Dios, pero vamos a empezar a venerar y adorar el amor, lo cual sería falso. Sí, entonces, uno de los atributos, de las características de Dios es el amor. El amor es Dios, pero también Dios es amor. También Dios es justicia. Sí, Él es absoluto, por sobre todo Él es eterno. Entonces, una de las cosas que anuncian quién es Dios es el amor, pero no el amor es Dios. Entonces, hasta ahí es importante que entendamos eso. Y la introducción al estudio es esta. ¿Cómo podríamos pasar de largo esas palabras, puse yo acá, que son tan importantes de comprender? Gracia, misericordia y paz, que nunca tendríamos si Dios no nos las da. Y nos las da en verdad y en amor. Entonces, todas estas palabras vamos a estudiarlas y vamos a darles, digamos, pies y cabeza. Vamos a ver cómo Dios conjuga estas palabras, que podríamos ponerlas como un enigma, porque cada una tiene una misión, porque cada una cumple con una función. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces sí, vamos a tener que poner atención para no confundirnos, porque lleva un ritmo el estudio, ¿sí? Empezando obviamente de la verdad en la cual tenemos que estar sentados, y en que Dios, de Él desprende el amor que conocemos. Dios siempre ha sido amor. Antes de crearnos, Él fue amor. Sí, mucha gente puede decir, pero el amor tiene que expresarse para decirse amor. ¿A quién amaba Dios antes de crear a todo? Bueno, Dios siempre ha existido en tres personas, en la Trinidad. Y entre ellos hay un amor que no podemos entender. Entonces, este amor siempre ha sido allá. Siempre ha sido con Dios. Él es amor y siempre ha estado allá. Nosotros ahora entendemos el amor porque Él nos ama. Mencionó el hermano hace ratito. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él es amor por sobre todo, y por su amor, del amor de Él nació lo que a nosotros nos dio la salvación. Y no quisiera como quebrar la cosa ahí, porque es maravilloso. Somos salvos por la gracia de Dios. Esta gracia de Dios viene de la misericordia de Dios,
Y la misericordia de Dios nace del amor de Dios. Y es súper increíble que lo veamos, que lo pongamos así como Dios lo fue poniendo y como hoy nos lo va a explicar. El mapa del estudio es un solo versículo y habla así, digamos que en resumen, veremos la similitud y la diferencia entre gracia y misericordia y cómo resulta de estos dos la paz. Dice, en las palabras Hijo del Padre, vemos la divinidad de Jesús. Los tres, sería gracia, misericordia y paz, caben en el amor, y esto cabría pues en lo que es toda la verdad, si no, entonces no tuviera sentido de nada. Voy a leer el versículo 3 y luego ahí nos vamos, ahora sí, corridito. El versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dios Todopoderoso, majestuoso, Rey divino, maravilloso, único y verdadero. A ti queremos adorar única y exclusivamente. A ti queremos servir. Y no podemos hacerlo si no pones en nosotros el poder para hacerlo. Dios Espíritu Santo, poséenos y llévanos en servicio, en adoración, en darte gloria y honor en obediencia. Ayúdanos, Señor, para que tu razón nos transforme y entonces ahora seamos uno contigo como tú quieres. Háblanos esta tarde, Señor. Ayúdanos a descubrir, a tener la verdad. En el nombre de Jesús sea amén. Un versículo que quisiera compartirles así como que nomás de entrada, está en segunda de Pedro, es el último versículo de las cartas de Pedro. ¿Okay? Último versículo de las cartas de Pedro sería segunda de Pedro capítulo 3 y el último versículo es el versículo 18. Dice algo bien interesante este versículo y es tan interesante que tienes que pensarlo un poquito para ver de entenderlo. ¿Okay? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me gustaría que pensáramos, podemos crecer en el conocimiento de Jesús. Eso es leer las Escrituras, encontrarnos con su información, cómo es que nos ama, cuál es el plan de salvación, cómo lo hizo, todo esto. Sí, pero para crecer en la gracia, ocupas de pensarlo. Ocupas de indagar más adentro, porque por la gracia de Dios eres salvo. Pero ¿cómo puedes crecer en la gracia? ¿De qué manera puedes crecer? Aquí dice crecer en la gracia. Y crecer en la gracia simple y sencillamente es estar seguro del amor de Dios. Es tener esta fe de la cual el Señor habla que somos salvos por la fe, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, por la cual, fíjate muy bien, la gracia de Dios cumple, esto es, digamos que te quita tu esfuerzo por santidad y luego la gracia, como te quitó el esfuerzo de santidad, la gracia se presenta ante Dios diciendo, este es absolutamente santo, puro, digno. Para crecer en la gracia, tienes que entender eso, que la gracia te quita tu esfuerzo. Y Dios dijo eso, de Él nació. La gracia de Dios te deja sin esfuerzo, porque por la gracia de Dios, Él cumple toda tu santidad y todos tus méritos y todo lo que tú pudieras tener para ganarte el favor de Dios. Porque por la gracia de Dios puedes estar en su presencia, sin que hagas nada. Crecer en la gracia, hermanos de mi corazón, es entender que Él te salvó sin que tú tuvieras que ver nada con tal gozo, con tal salvación. Crecer en la gracia es estar seguro de tu salvación sin tener que poner tu esfuerzo para ganarte la salvación, porque eso sería nulo. Entonces, crecer en la gracia, preciosos de mi corazón, es lo que vamos a ver ahora, es lo que vamos a hacer ahora. Hay otra palabrita preciosísima de mi vida que es la paz, de la cual cuando se los prometo que cuando estaba estudiando y estaba, digamos, recibiendo esta belleza, sí, la paz de Dios que quita, que es sobre todo entendimiento humano, también me mandó al suelo a adorar a Dios. La paz, gracia, misericordia y paz.
La gracia y misericordia vienen del amor de Dios, que están envueltos en la verdad. Pero luego llega una palabra que se llama la paz. No quiero arruinar el estudio, hermano, pero estamos en eso. La paz de Dios es cuando tú tienes todo. Cuando la paz cumplió su función y ahora tú te presentaste en la presencia de Dios completamente inocente y digno de estar allí. Y tienes la paz de Dios que incluye la vida eterna. Wow, es increíble, se los prometo que cuando entiendes que de Dios viene la paz, cuando tú no tuviste nada que hacer, y no nada más una paz que vas a disfrutar en la vida eterna, en la presencia de Dios, pero que esta paz viene ya ahorita, porque ya experimentaste el amor de Dios, su misericordia, su gracia, y ahora tienes la paz. Esta paz que dice la Biblia no tiene entendimiento, no, la razón humana no la puede entender, no la puede encerrar en un lugar. Esta paz es maravillosa. Obviamente, Dios desde la creación del mundo nos abrió, digamos, la puerta a encontrarnos con esta paz, porque Él, el séptimo día, después de que había creado por 6 días al hombre, encontró un día de paz, de reposo. En la Biblia conocemos quién es nuestro reposo y este es Jesús. El que está en Jesús tiene la paz, porque Jesús es conocerte a ti, oh Padre, dice Jesús en Juan 17:3, es conocer la vida eterna y conocer al que tú has enviado, tu Hijo Jesucristo. Ese es conocer a Dios y ese es tener la paz de Dios. Punto y aparte, nos vamos al estudio. Puse acá, pues como ustedes verán, estoy a punto de explotar de emoción. Gloria a Dios. Se los prometo que es maravilloso estar en la palabra del Señor, hermanos de mi corazón. Caminar paso a paso como el Señor va hablando, porque no importa qué diga yo de mi emoción, eso no cuenta. Pero cuando vemos que la Biblia está gritando esto, que está confirmando y que está abriendo puertas como escalones, son escalones que tú no haces. Es Dios que te está guiando y que te está llevando paso a paso en la verdad hasta darte la paz. Gloria a Dios. Juan afirma, puse acá, que una vez que la verdad está en tu mente y en tu corazón, entonces permanecerá ahí para siempre. Muchas veces agarramos y tomamos como verdad las sabidurías y las filosofías y las buenas doctrinas convenencieras que el hombre dice. No todas son malas, pero tenemos como un costal de verdades que nos gustan, las cuales no te llevan a ningún lado. ¿Complacen tu oído? Sí, pero no son la verdad. Entonces tienes que escudriñar qué es la verdad. Porque cuando encuentras la verdad y la metes en tu corazón y en tu mente, entendamos que esa nunca se va. Esa nunca se hace chiquita. Esa nunca se hace más grandota. Cuando la tienes, te hace a ti permanecer en ella para siempre. Yo puse una persona dio un pensamiento. Esta persona es una persona desconocida, pero dio este pensamiento. Dice, si quieres crecer como cristiano, no necesitas nueva revelación. Necesitas la revelación ya dada. Se los prometo que lo único que tenemos, una vez alguien dijo, no, es que yo no sé cómo voy a obedecer la Biblia, porque la Biblia es muy difícil de entender. Y la respuesta es, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que sí entiendes. Porque eso es lo único que te va a pedir cuentas Dios. En sí, eso es lo único que ocupas saber. Lo que sí entiendes. Eso, apúrate por eso. Lo que no entiendas, Dios, que sabe tu corazón, no te lo va a tomar, no te lo va a tomar a mal si no lo obedeces, te lo prometo. Aunque también dice, acá, otra vez, Juan afirma que una vez que la verdad está en tu mente y en tu corazón, permanecerán ahí, la verdad permanecerá para siempre. Ahora, no solamente la verdad, porque aquí dice que también la gracia te la va a dar Él, viene de Él. La misericordia y la paz. Todo esto nos viene de Dios, esto es, del Padre y del Hijo. Por conducto, sí,
encerrando todo esto, metido en la verdad absoluta y el amor de Dios. Esto es, el único Dios que existe es quien llena nuestra vida de gracia, de misericordia y de paz, porque nos ama en la verdad. Me gustaría que simple y sencillamente disfrutaran este renglón que acabo de decir ahorita. Se los voy a decir otra vez. El único Dios que existe es quien llena nuestra vida de gracia, de misericordia y de paz, porque nos ama en la verdad. Lo mismo que Juan está diciendo a los lectores, que dice que están metidos en la verdad y que por eso los ama, y que no nomás Él los ama, pero que todos los demás que tienen la verdad aman a los que están en la verdad. Una vez que Dios nos da estas bendiciones, gracia, misericordia y paz, dice que porque nos ama, las tenemos y nos ama en la verdad. Nos ama porque conocemos la verdad y nos las da porque conocemos la verdad y nos las da en todo su amor. Observemos este pasaje. Voy a leer un pasaje con atención, por favor, porque este no es el único pasaje que habla de esto. La Biblia está llena de eso porque esto es lo que Dios hizo con nosotros. Así se desenvolvió el amor de Dios, el plan que Dios tiene para con los hombres. Y ve lo que dice en Efesios, en el capítulo 2. Dice, pero Dios, es versículos 4 y 5. ¿Okay? Pero Dios, que es rico en misericordia, palabrita entendible que tenemos que escuchar. Dios, que es amor, de su amor nace su misericordia. Él que es rico en misericordia. Digamos que Dios por amor nos creó. Y luego cuando nos creó, nos vio, una vez que habíamos caído, nos vio que nosotros no podíamos sostener una santidad porque somos libres. Ya habíamos hablado de esto en estudios pasados. ¿Por qué caímos en pecado? Porque nos dejó libres. Porque tuvimos la oportunidad de rechazarlo y lo hicimos. Entonces Dios, que nos había creado por amor, sí, cuando nos vio decayentes, flacos, débiles, entonces tuvo misericordia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego esta remarcación, por gracia sois salvos. A ver, hermanitos, notemos juntos esto. Hemos dicho que la verdad es mayor que el amor. Aún esto no quiere decir que el amor sea insignificante. ¿Okay? Lejos de eso, el amor ha existido por siempre, pues es un atributo esencial de la persona que es Dios. Pues la Biblia dice que Dios es amor. Aún el amor, como ya explicamos hace ratito, el amor no es Dios. Es un atributo de Dios, pero no es Dios. Y no, fíjate muy bien esta está como para que te caigas para atrás. Dios es amor. Y de Dios nos vino su misericordia. Y conocemos el amor. Y el amor no es chico, es un atributo de Dios, pero no somos salvos por amor. Piensa esta. No conseguimos, Dios no nos dio la salvación por amor. Muy interesante. Pues del pasaje de Efesios, por amor Dios tuvo misericordia. Sí, el amor quedó detrás de la misericordia. Ahora viene la misericordia de Dios cuando tuvo misericordia de nosotros. Tuvo lástima de que estos iban a ir al infierno porque estaban pecando y pecando y pecando, y no había forma de que ellos consiguieran el perdón de los pecados por ninguna forma. Todos estaban cayendo y nomás estaban alejándose más y más de lo que es la vida eterna. Dios tuvo amor y luego del amor le nació su misericordia, porque estas personas que Él había creado nunca podían salvarse por sí mismos, tenían su futuro en el infierno claramente. Y Dios tuvo misericordia de ellos, sintió compasión de ellos. Pobres, ¿por qué están haciendo eso? Porque el hombre habita de continuo en pecado, en muerte. Por eso Dios, que nos ama, tuvo misericordia de nosotros. Y luego,
tampoco somos salvos por misericordia. La misericordia de Dios anuncia la compasión que tiene por el hombre, pero todavía no nace la cosa que nos puede llevar al cielo. Si Dios nos lleva al cielo por su misericordia, sería un Dios injusto, porque nosotros pecamos contra Él y Él dijo que el pago del pecado es muerte. Y a Adán y a Eva le dijo, si comes de esta fruta, morirás. Si Él tiene misericordia de nosotros y nos pasa por una puerta detrás del cielo, entonces Él sería injusto. No sería la persona que conocemos como el Dios absoluto, justo, amoroso, eterno que Él es. Porque su misericordia le ganó e hizo como que no habíamos pecado. ¿Se fijan en eso? No somos salvos por su amor y no somos salvos por su misericordia. Se los prometo que eso está bien pesado si usted es una persona salva que está entendiendo lo que estamos hablando aquí. Tampoco la misericordia tiene la función de salvarnos. No somos salvos por misericordia. Pero la misericordia con base o salida del amor de Dios. Entonces, de la misericordia nació, Dios engendró la solución. Su gracia. Su gracia. Gloria a Dios por su gracia. Que es la acción que Dios ha tomado de su amor, de su misericordia hasta llegar a la gracia, porque ni el amor ni la misericordia tenían lo que la gracia tiene. La gracia te quita el pecado. Y lo hizo con ¿cómo Dios te iba a quitar el pecado con toda justicia? Porque la gracia de Dios tiene un plan. En la gracia de Dios, el hombre pecador que crea, voltea y está uno quitándole su pecado, que Dios tiene que castigar con la muerte, porque el pago del pecado es muerte. Y en la gracia de Dios, Él, en Jesús, toma el pecado real de cada persona, el pecado que no puedes pagar, el pecado que te tiene enjuiciado y que vas al infierno para siempre. Por ese pecado hubo uno que Él envió, que hizo un trato antes de la fundación del mundo y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Tengo misericordia de estos que se van al infierno, que yo creé con tanto amor. ¿Cómo le voy a hacer? Así le voy a hacer. De su amor salió, de su amor salió la misericordia, de la misericordia se apareció su gracia, y de la gracia tomó todo el pecado de todos nosotros, y Dios justamente castigó todo ese pecado con la muerte para el que tenía todo el pecado de nosotros. El Señor Jesús. Justamente, si fuera un juicio, entonces Dios justamente castigó nuestro pecado en el inocente, en el que estaba dispuesto para tomar todo el pecado con toda la autoridad que tiene Él, porque es Dios. Sí, es imposible que pienses que en otra persona puede caber el pecado del mundo. Tiene que ser Dios el que cargara con tu pecado, porque Él es completamente inocente, y te lo prometo, no hay nadie más inocente, libre de pecado. Ni una persona creada que esté muerta o viva puede cargar con el pecado de alguien. Ni un pecado. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, tomó nuestro pecado en Él. No más para ser enjuiciado por ese pecado, matado, torturado, y el Padre desenvaina, si lo quieres poner así, toda su ira contra el pecado, contra el que ahora tenía el pecado, dejando a los hombres por su gracia dignos, limpios, merecedores, sin pecado, listos para entrar al cielo por la gloriosa gracia de Dios. Oh, qué acto tan gigante y tan claro, que no, hermanos de mi vida, de mi corazón, nadie puede ahora decir soy salvo, pero no sé por qué. Sí, ahora entendimos perfectamente la gracia, por qué soy salvo, lo que costó la gracia de Dios, por la cual ahora yo soy salvo, inocente, digno del cielo, digno de que Dios me acepte.
en su presencia, aceptos en el Hijo, es lo que dice la Biblia. Wow. Dios, Hijo, tomó en él el castigo del hombre y la mujer, ese castigo que los dos merecíamos. Y en Jesucristo, Jesús se tomó el pecado en él y sufrió el castigo. Cuando lo vemos completamente desfigurado, a golpes colgado en la cruz del Calvario, después de ser torturado y latigado a aventones y a puñetazos hasta matarlo clavado en la cruz, entendemos que todo eso tuvo que pasar para que la justicia de Dios, para que Dios el infinito saliera justo todavía con quitarnos el pecado. Porque había tenido misericordia, porque nos ama. Nos expuso en su gracia, nos expuso su gracia. Y ahora somos salvos por la gracia y entendemos la gracia. Y cuando entendemos la gracia, cambia la actitud del cristiano. Porque sabemos que para nosotros fue gratis lo que no podíamos lograr y que Él logró. En Lucas 23:34, Jesús en la cruz, ejecutando el plan de Dios que había hecho desde antes de la fundación del mundo con Dios. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su misericordia. Piensa eso, por favor. Pensemos estas palabras que salieron de Jesús, el único que hasta ahí entendía lo que estaba pasando. Hace 2000 años, Él perfectamente entendía este plan y nosotros, hoy día, pocos de nosotros entendemos lo que la gracia es, lo que significa la gracia. Jesús dijo: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Por último, desde la cruz, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Lo que yo vine a hacer, el plan que yo tenía para que esos obtuvieran salvación, por la misericordia que tuve de ellos, ejecutando ahora la salvación para ellos, justamente por gracia, este plan está hecho. Consumado es. Terminó el plan de Dios para salvación de los hombres pecadores que iban al infierno sin remedio. Pero ahora, por la gracia de Dios, son recibidos, aceptos por el Padre, inocentes en la presencia de Dios, cuando el Señor ve en nosotros el rostro de su Hijo. Déjeme, le pongo la cherry arriba de la nieve. ¿Ok? El Señor, el Dios del infinito, el Dios del universo, ve que el Dios del universo, que es Jesús, pagó el pecado por todos los hombres. Y ahora ve a cada uno de nosotros con el rostro de su Hijo. Y yo te digo, y yo te pregunto, y yo te exhorto, si Jesús está en ti y tú sabes que también este que está en tu iglesia es salvo y que Dios ve el rostro de Jesús en él, esto es, ahí está Jesús en este hermano y en esta hermana, y todos los demás ven a Jesús en ti y Jesús que está en mí, ve al Jesús que está en mi hermano, ¿cómo yo no voy a amarlo? Piensa eso, por favor, hermano de mi corazón. Todos los que tenemos riñas en las iglesias, obviamente no hemos entendido esto. Jesús está en este, y está en este, y está en este, y como este que tiene el rostro de Jesús y que el Padre ve como inocente, no tiene amor por Jesús que está, el Jesús que está en este, tiene que amar a este, ¿sí o no? Ahora, si en ti no está el amar, deja que el que está en ti ame al otro, por favor. En el nombre de Jesús, que así sea. Eso va a cambiar nuestras vidas, se los prometo. Va a cambiar nuestras actitudes y nuestras mentes, porque la gracia de Dios todavía hizo eso. Todavía hizo eso. Habiendo inclinado la cabeza, Jesús desde la cruz, cuando dijo todo está consumado, entregó el Espíritu. Jesús murió por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por gracia. Esto quiere decir que todo ser humano que ha cometido un pecado merece el infierno y no puede hacer nada para cambiar eso. Solo que Dios, por un favor inmerecido para el hombre, completamente inmerecido, quitó el pecado del que crea.
¿Por qué no todos los hombres entonces somos salvos si Jesús murió por todos? Pues porque el requisito es de que el que reciba el perdón crea que ha sido perdonado. ¿Sí? El requisito es tan obvio. Si yo quiero ser perdonado, entonces yo obtengo el perdón de gratis. Pero si a mí no me importa el perdón, si yo digo que yo soy como un gato que me muero y ya voy a aparecer en ningún lado porque ya me morí, si como dicen todos los ateos, yo prefiero que no haya Dios para no someterme a Él, ¿cómo entonces pueden recibir el perdón? Si no lo quieren, si no lo están buscando, si no lo festejan, no les importa nada y Dios no le va a dar el perdón al que no lo quiera por su justicia. Por su justicia. Dios nos dio el perdón de gratis para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que crea. Por gracia, gratuitamente, sin costo y sin esfuerzo para nosotros. Él lo hizo todo. Somos salvos por gracia. ¿No les da gusto? No somos salvos por amor y luego todos como que, qué feo. No somos salvos por su misericordia y todos, tampoco por la misericordia de Dios. Pero cuando llega el punto y dice, somos salvos por la gracia de Dios, wow, se abre el cielo para los que crean. Por la gracia somos salvos. Por la gracia de Dios hemos alcanzado salvación. Dios nos aceptó por fe, que es por confiar en Jesús. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Jesús lo hizo todo. Y eso significa, y esto sin ninguna duda nos trajo la tercera bendición. Esto que acabamos de decir, sin ninguna duda, descubre la próxima bendición. Imagínate que todo esto es maravilloso. Encontramos la verdad en el cielo, el amor que es Dios eterno, la misericordia que nos viene de Dios y luego nos encontramos con la gloriosa gracia de Dios. Y aún no termina el versículo. Todavía no termina el versículo 3 de la cartita de Juan, en donde encontramos entonces el tesoro, si la puerta que abre, si sale el sol ahí, es la paz. Una paz que solo Dios produce. Una paz inentendible, pero posible, porque Dios nos la da. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz viene de Dios. Es una paz inentendible y solamente nos viene a través de Jesucristo. Esta paz es el reposo de los cristianos, de los que creen en Jesús. Jesús es nuestra paz. En Él tenemos paz en vida eterna. Otro lugar que explica esta misma cosa que acabo de decir y que tal vez lo oigamos una vez y lo oigamos otra vez y lo oigamos 10 veces y pasa gente en los juegos de béisbol con este letrero en la cabeza y hay camisas que lo traen por todos lados que ya ni piensan que es de la Biblia, pero este versículo dice lo mismo de lo que hemos estado hablando ahorita, con la misma gloria y tanto poder. Juan 3:16 expresa las mismas condiciones que hemos visto hoy. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa? Que Dios amó al mundo. El amor de Dios, lo cual Él es y en Él se expresa. Que ha dado a su único Hijo. ¿Qué es esto? Misericordia. Que ha dado a su único, el único, no tenía más, pero este único lo dio por el hombre. En sacrificio, su misericordia sacrificial sucedió. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Gracia de Dios. La gracia divina que encontramos en la justicia cuando envió al Hijo y el Hijo agarró todo el pecado y ahora en Él se nos fue el pecado. Él lo mató junto con su persona y ahora encontramos que todo aquel que crea no se pierde, sino que ha encontrado la presencia de Dios para siempre.
Dice acá, mas tenga vida eterna, que es la paz de la cual estamos hablando. La paz en donde tú ya no tienes que luchar, no tienes que preocuparte, no tienes que emocionarte, no tienes que nada. Solamente tienes que perderte en el que hizo todo por ti y adorarlo, agradecido por la eternidad. Amén y amén. Su paz, amor, misericordia y gracia, y todavía encima de todo, la paz. Entendemos pues la vida eterna de esa forma, la paz. Hermanos de mi corazón, es de suma importancia que distingamos el significado de las bendiciones, amor, gracia y misericordia, pues pueden ser intercambiables de acuerdo al contexto. Amor, gracia y misericordia. Sí, ahora ya no para nosotros, porque ya entendimos que el amor tiene una función, la gracia tiene otra cosa, otra función, la misericordia otra función. Pero a veces en el contexto se habla del amor de Dios, en el contexto que estamos leyendo, sí, y entendemos que de esas tres nos vino la salvación. Ahora entendimos cuál fue la función de cada una, pero pueden ser intercambiables de acuerdo al contexto cuando estás leyendo o cuando estás hablando. Pero en realidad cada una tiene una tarea que cumplir de la manera que Dios salva al hombre. Fue el amor que causó a Dios ejercer gracia y misericordia. ¿Cómo explicamos misericordia a diferencia de gracia? Pues así. Misericordia, ahí te va. La misericordia suple la necesidad del hombre en su pecado. Esto es, Dios ve que el hombre tiene una necesidad de santidad y no la puede lograr. Sí, pero la misericordia de Dios se está trabajando. La misericordia de Dios es cuando Dios tiene compasión de esta persona. Puse acá. Pero si nos fijamos, esta no tiene poder para quitarle el problema a la persona, solamente tiene poder para tener compasión, solo para dolerse del pecado. Lo tiene preso en un calabozo de muerte y Dios está teniendo misericordia de esa persona. Ahora, hermanitos míos y santos, la gracia funciona provocada por la misericordia, pues a su vez fue causada por el amor, que podemos describirla así. Dios envió al Verbo en quien descarga su justa ira contra el pecado de todos los hombres que crean en Él. Y los creyentes ahora, en los ojos de Dios, se ven sin pecado. En los ojos de Dios, así nos ve Dios, por el sacrificio proveído por Dios mismo. Oh hermanos, qué gloriosa sabiduría y qué perfecta justicia hemos visto de nuestro Dios. Si entiendes esto, entonces también, fíjate, si entiendes eso, también tenemos que entender que toda persona que crea tiene garantizada salvación. Si entendemos ahora cómo fue ejercida la misericordia que venía del amor y cómo Dios expresó su misericordia a través de su gracia, salvándonos justamente a través del sacrificio de Jesús, entonces toda persona que crea, piensa esto, toda persona que crea tiene la salvación porque cumple con el plan que Dios tiene. Porque, digamos, ¿cómo nosotros podíamos estar en este plan? Creyendo. Por eso es que de nosotros se nos pide que creamos, pues. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Somos salvos por creerlo, por fe. Entonces, ya todo Dios lo hizo. La única diferencia es el que cree y el que no lo cree. Así de sencillo. Sí, no es que la fe sea, digamos, la salvación, sino que la fe es tu decisión, es del lado que tú te pones. Tú eres libre de tener fe o no. Y todavía me encanta cuando la Biblia dice, fíjate qué glorioso es Dios y qué hermoso es con nosotros. La fe es la única cosa que el hombre puede hacer, digamos, para decidir o para entender que es salvo o no. Si una persona que cree, entonces obtiene todo lo que ya hemos dicho. Pero en la Biblia, en Hebreos 12, dice que Jesús es el autor. ¿Sabes qué es el consumador? Es el que ejercita la fe en ti. Él es el autor, Él te da la fe, pero Él ejerce. Él viene y consuma la acción de la fe en ti, la cual te da la salvación, la cual todo hizo Él. Entonces te quedas tú, digamos, el salvo es salvo por gracia, punto y aparte. Sí, porque todavía el que te dio la fe y el que ejerció fe contigo en ti es Jesús. Te prometo que si la salvación tuviera una cosa que hacer, todos perdiéramos.
Si Dios exigiera una cosa para ser salvo, una sola cosa, todos la hubiéramos perdido. Entonces, Dios dice que somos salvos por fe. Y de esta fe, Él es el autor y consumador de ella. Sí. Haz de cuenta como que dice Dios, aquí está la puerta para entrar al cielo. Y luego va a la carrera y nos trae canchando a cada uno y nos mete. Así, se los prometo. Así de bueno es el Señor. Se los prometo, ya casi quiero chillar. Eso es maravilloso. Mira, con atención su palabra. Efesios 2, del 7 al 9. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo vuelvo a repetir aquí, la fe, aún la fe no es lo que tú tienes. Sí. Él es el que te da la fe. Dice en el 9, no por obras. Entonces, no es algo que tú hagas para que nadie se gloríe. Qué cosas, qué palabras tan súper claras, tan entendibles. ¿Cómo puede haber confusión en la cabeza de un cristiano? Y hay confusión en la cabeza del cristiano. ¿Te imaginas? Ahora tienes que entender por qué el que no es cristiano no lo entiende. Si el que es cristiano ya tiene tiempo en la fe, no lo entiende y se mete en tantos problemas oyendo todas las demás cosas, todas las demás voces del mundo, todos los gritos de los hombres que quieren su atención. Esos son los cristianos. Que tenemos las escrituras tan claras. Entonces tienes que tener compasión del no cristiano y hablarle con toda claridad y tener compasión de él, así de sencillo. Hablarle con tanto amor de la salvación y decirle por lo que tú pasaste para que también él llegue al punto de arrepentirse y de recibir la salvación que es de gratis. Dios, quien creó todas las cosas, esto es, todas las cosas, con el poder de su palabra. Fíjate muy bien en esto. Dios creó todas las cosas con hablar. Pues como iba él hablando, así iba todo siendo creado. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo no sé si lo has pensado, pero no sé si ya sepan ustedes eso. Yo ya lo he comentado otras veces. Cuando el Señor me halló, que yo andaba en el mundo, no, digamos que el evangelio que yo escuché fue este. Sí, yo pensaba diferente, yo tenía una mentalidad y me quería hacer el listo, o me quería pasar de listo, diciendo que Dios había creado todo a través de la evolución. Sí, esa era mi sabiduría. Y estaba sentada en ella y yo decía, así Dios creó todo, ¿para qué vamos a tener, por qué la ciencia tiene que pelear contra lo que dice la Biblia? Sí, sino que yo decía, esto es lo que voy a hacer. Pero alguien en un estudio de Biblia, que no era persona que lo dijo, porque tampoco él era salvo en ese tiempo, leímos la Biblia y luego hablamos de Génesis, en donde Dios hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Y se hizo que aparezca el sol, que aparezca la luz, que aparezcan los árboles, que aparezca la vegetación. Y luego todo eso sucedió de la tarde a la mañana, del primer día, del segundo día, del tercer día, que no es evolución. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que haya un ser que en 6 días completamente reales, tarde y mañana, porque lo menciona, pueda crear todo lo que existe, incluyendo el cosmos, la vida microbial que no vemos, la vida del mar que no conocemos, y a ti y a mí? Esto cambió mi vida. Dios me habló y me dijo, qué chiquito eres y qué presumido eres, y te haces una idea que no dice la Biblia pensando que eres sabio. Y vine a sus pies y desde ese día hasta hoy le sirvo con todo lo que yo tengo a este Dios tan enorme que nos hizo como somos porque así le plació. Porque bien podía habernos hecho con la cabeza aquí en la panza.
si eso Él quisiera. Pero nos hizo así de bonitos como estamos. Por la gracia de Dios. Porque así le plació. Y eso debe ser suficiente. Es un ser tan grande, tan poderoso, que nos muestra su amor desde el principio. Y en su gracia nos muestra que nos ama increíblemente. Y todavía manifiesta su poder en gloria y en victoria, dándonos la paz. Porque Jesús dijo 2 veces. En Juan 14 y después en Juan 17. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Dios iba hablando y el cosmos iba apareciendo, y el sol apareció, y la luna, y la tierra, y el mar, y los ríos, y la vegetación, y las aves, y los peces. Y Dios seguía hablando, y aparecieron los animales, y apareció el hombre cuando Él dijo que sea el hombre. Y no así, ahorita va, fíjate muy bien esto. Dios es el creador de todo, pero Dios en su poder, en su gloria, en su victoria, en su majestad que Él tiene, no habló la salvación para el hombre. Y tienes que pensarlo y tienes que meditarlo. Porque Dios nos dijo que sean salvos. ¿Por qué no? ¿Podía o no podía Dios? Pero no lo hizo. Él no habló la salvación para los hombres. Porque quería que los hombres entendiéramos que estar con Él es bueno. Se los prometo que es lo más hermoso que haya cuando lo entiendes. Dios quiere que tú sepas que estar con Él es bueno. Es dulce. Si hubiéramos aparecido ahí sin remedio, ¿ya qué? Pero no. Él quiere que el hombre sepa todo lo que se requiere para estar en su presencia. Y Él quiere que estemos con Él. Y la pregunta es, ¿quieres tú estar con Él? Por eso la mayoría de personas no quieren, porque no entienden, no les importa nada. Y Dios los va a dejar fuera del cielo porque no quieren estar con Dios. Gloria a Dios. Dios no habló la salvación para el humano. No habló la salvación para los hombres pecadores, sino que por amor tuvo misericordia y envió un Salvador que ejerció pago total por el pecado para que por gracia los creyentes en Él recibiéramos salvación. Entonces, ante la gracia, ¿qué le queda al hombre pues hacer para ser justificado por Dios? Ante la gracia de Dios, ¿qué va a hacer el hombre para entrar al cielo? Solo creerlo, solo recibirlo. Pues la salvación que es por gracia, es por fe, para el que crea. En Juan 6, del 28 al 29 dice, entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron a Jesús. Jesús, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Cómo podemos reconocer y aceptar las obras de Dios? Creyendo en el que Él ha enviado. Esto es, aceptando su plan completo que Él formó desde antes de la fundación del mundo, con todo lo que ahorita he explicado, y aceptas a Jesús en tu corazón. Aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, como el que ejerció la gracia y la justicia para que tú gratuitamente, si quieres, tengas el cielo. Una vez que hemos recibido por fe la justificación que Dios invariablemente nos dio y obtenemos, entonces invariablemente, esto es, siempre el que recibe la salvación obtiene la paz. ¿Qué tiene que ver con reconciliación? Esta paz tiene que ver con reconciliación, con armonía, con respeto. El plan de Dios te afectó. La obra divina fue una cosa que afectó tu vida y te dio la seguridad del acceso a la presencia de Dios, donde tú habitas para siempre en suma paz, bajo su persona y poder, sin importar más las circunstancias de la vida. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí, Jesús dijo, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Esto es, hermanos, la paz que estamos buscando no está en el mundo, no está en un lugar. Es más, la paz del mundo no está en una congregación, en una denominación.
La paz del mundo no está está en un lago con una banquita allí y los patitos caminando y una cascada. Esa no es la paz que Dios da. La paz que el hombre tiene que tener, la paz que Dios te ofrece, es la que está en Cristo, cuando hizo todo para que tú tengas por gracia la salvación eterna. Esa es la paz. Jesús dijo, yo vencí al mundo, confiar en mí. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengamos miedo de las circunstancias de la vida, por feas y duras que sean. Estamos en un mundo en donde el gobierno, donde gobierna el pecado, y el pecado es muerte, y por eso vemos tantas injusticias y tantas cosas terribles. Pero lo que Él nos ofrece es una vida eterna con Él. Si tú hoy estás oyendo esto, te reto a que lo tomes en consideración. Primero y ante todo esto que he estado diciendo está metido en la verdad. Todo esto no es un cuento, ni es una fábula. Esta es la verdad de la Biblia. El Evangelio es la verdad que llenará todos los aspectos de tu vida y te dará paz. Recibe, si eres un salvo, si ya habías decidido a caminar con Jesús, entonces enfócate en la verdad de la Biblia. Recibe la salvación que Dios da como Él la da y métete en la paz de Cristo. Si no eres salvo, si hoy estás escuchando este mensaje, tú que estás en el internet, y este mensaje crees que tiene sentido, entonces, ¿por qué no tomas un momento y recibes a Jesús como el Salvador de tu vida, como quien perdonó tus pecados? Arrepéntete de ellos, tú solito, ahí donde estás. Puedes estancarte y decirle, Señor, esto es real, yo quiero tener la paz que puedes recibir ahorita, hermano, ahorita. Puedes recibir esta paz en tu corazón, la seguridad de vida eterna, que nunca se va a ir de ti. Deja que el Señor transforme tu vida. Recíbelo como tu Salvador. Yo puse en aplicación final. Experimenta esta paz, porque esta paz no es un mundo de paz y allí tú, sino que esta paz es tú en paz dentro de un mundo de guerra y de muerte. La paz que Dios te da es que tú tengas paz, no importa las circunstancias, no importa lo que está alrededor. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. La verdad tiene un sentido. Y si Dios te está diciendo a ti cómo ser salvo, no busques por otro lado. No esperes revelaciones espirituales y que se abran luces y se abra la tierra y haya truenos. No, escucha este murmullo de Dios que te habla al oído, donde te dice la verdad, y esa es la verdad. No esperes terremotos y huracanes que pasen para oír a Dios, si te está hablando al oído porque te ama en la verdad. El Hijo del Padre significa que podemos descansar en paz en Él si lo recibimos, porque todo esto fue dado en verdad y en amor. Termina el versículo 3. Gloria a Dios. Hermoso y tierno Padre nuestro, gracias, Señor, porque no es tan difícil de entenderlo. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu para que en Él tengamos paz y estas palabras tengan sentido en nuestra forma de vida, en nuestro pensar, en nuestra actitud, y limpie nuestra actitud y limpie, quite de nosotros estas
almacenes llenos de mentiras que teníamos y entre simple y sencillamente como si fuera un humo, la verdad, y llene todo como un aroma perfecto que viene de ti. Ayúdanos a respirar la verdad, glorioso Rey, y llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de tu plan, de tu espíritu, de tu persona. Y tu persona en nosotros ame a los demás y seamos amados por los demás y tengamos esta seguridad de lo que tú has hecho por nosotros, de estar ahorita contigo y estar ahorita por la eternidad y estar contigo por la eternidad y tener esta paz ahorita y tener esta paz en la eternidad, porque estemos en ti. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga bien muchote. Los quiero mucho. Nos vemos aquí el miércoles si Dios quiere. Vamos a alabar al Señor. Párese de puntitas para